Bienvenidos y bienvenidas. Dentro de pocos minutos estaremos dando inicio a este webinar organizado por la carrera de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Educación Física y el Técnico en Preparación Física y Rendimiento Deportivo de la Universidad Florencio del Castillo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y dentro de pocos minutos estaremos dando inicio. Estamos dando un breve espacio para que más personas que están inscritas en el evento puedan ingresar al mismo. Sean todos bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Bueno, muy buenas noches desde Costa Rica. Un saludo para todos ustedes. Es un gusto, un placer poder recibirles en este webinar internacional que hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes en nuestra área, que es el área de las ciencias del movimiento humano, las ciencias del deporte. Y bueno, hoy con un tema muy rico, muy lindo para trabajar y que nos va a permitir a todos compartir un conocimiento y poder crecer aún más como profesionales. Mi nombre es Jimmy Rojas Quiroz, yo soy director de carrera de la enseñanza de la educación física en la Universidad Florencio del Castillo. Y bueno, hoy este es el preámbulo de lo que tenemos preparado para dentro de 15 días, que es nuestro simposio internacional. Ya eso hablaremos dentro de breves momentos. Es un honor para nosotros como universidad poder tener la presencia el día de hoy de más de 200 personas de toda Latinoamérica que nos acompañan en este webinar, y sabemos que es una oportunidad única que estamos viviendo de poder capacitarnos y de poder aprender nuevas líneas de conocimiento con relación a algo que realmente sé que a cada uno de ustedes nos apasiona, que es el deporte, la educación física, la actividad física, la recreación. Y bueno, hoy es un buen día, hoy es un buen día para nosotros como universidad. Tenemos presencia, repito, de toda Latinoamérica, desde México, de todo Centroamérica. Tenemos también estimados colegas que nos acompañan en esta tarde-noche desde el Cono Sur, Argentina, Chile, desde lo que es Colombia. En fin, es una forma muy interesante de unirnos a nivel de América Latina y hoy realmente tenemos esa posibilidad. Quiero compartirles nada más brevemente una información porque sé que la idea no es escucharme a mí. Esta información es con relación a el próximo evento que vamos a tener dentro de la universidad.
Bueno, este es uno de nuestros campus universitarios, uno de los edificios de la universidad. Nuestra universidad se encuentra distribuida en 7 sedes en lo que es nuestro país, Costa Rica, con su sede central en la provincia de Cartago, lo que también en otros países tal vez se conoce como departamentos. Ofrecemos varias carreras, dentro de ellas está el bachillerato y licenciatura en la enseñanza de la educación física, y también tenemos un técnico en preparación física y rendimiento deportivo. Queremos aprovechar este momento también para invitarles, si no lo han hecho, a inscribirse al segundo Simposio Internacional de Actividad Física y Salud, Neurociencia, Deporte y Salud, que estaremos desarrollando el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Pueden buscar más información en la página del Facebook de la universidad, donde pueden buscar inclusive la agenda que vamos a presentar dentro de poco. Para este simposio va a ser 100% virtual a través de la plataforma Zoom con retransmisión por Facebook Live, y a su vez es completamente gratuito. O sea, no estamos, la idea acá es compartir conocimiento, es poder compartirlo con ustedes. Nos van a acompañar expositores desde Argentina, reconocidos expositores de Argentina, reconocidos expositores de España, de Ecuador y por supuesto de acá de Costa Rica. Está la agenda con la cual ustedes pueden observar en la página de Facebook de la universidad, en el cual vamos a iniciar en hora costarricense a la 1 de la tarde con la primera exposición de la máster Sara Suárez Manzano de España, que nos va a hablar mucho lo que es la activación del cuerpo y la cognición, especialmente en jóvenes con trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Luego a las 2 de la tarde, hora costarricense, tendríamos la presencia del licenciado Alejandro Orbelli, que sé que muchos de ustedes lo reconocen, de Argentina, un neurocientífico realmente del deporte, que nos va a hablar sobre el juego, una mirada de las neurociencias aplicadas. Luego nos acompañaría a las 3 de la tarde, hora costarricense, el licenciado Juan José Domínguez, con la exposición de España, con la exposición de un proyecto muy bonito que tienen ellos allá, que se llama Proyecto Piecitos. No se lo pierdan, es genial ese proyecto, es muy aplicable a nuestra cultura latinoamericana para mejorar nuestras clases de educación física. A las 4 de la tarde yo les estaré compartiendo lo que es un tema llamado estimulación de las funciones ejecutivas en los procesos de mini baloncesto. Y terminaríamos ese día con el licenciado Eduardo Rubestén, de una empresa acá en Costa Rica de psicólogos deportivos llamado Godmin, que nos trae una propuesta muy fresca sobre entrenamiento deportivo y aplicación de las neurociencias. Y le han llamado neuroentrenamiento y psicología deportiva en atletas de alto rendimiento. Bueno, para el día sábado 1 de agosto también tenemos una segunda jornada que esperamos que sea muy enriquecedora para cada uno de nosotros, iniciando con la licenciada Mercedes Alonso Rejano de España. Ella es especialista en neurogimnasia y nos trae el tema del conocimiento a través del movimiento. Luego de España también al licenciado David Montejano Bravo, que nos va a hablar sobre salud emocional y tecnología. A las 2 de la tarde de este sábado, otro grande de Sudamérica, Mario Mouche, de Argentina, con el modelo de intervención multisensorial. Luego de Costa Rica, de lo que es la Universidad de Costa Rica también, del Laboratorio de Neurociencias, el licenciado Brian Montero nos va a hablar sobre práctica mental y método de entrenamiento efectivo. Luego de la Universidad Florencio del Castillo, el licenciado Juan Pablo Varela nos va a exponer una investigación muy reciente de nuestra casa de enseñanza. Es un estudio de caso del efecto del ejercicio en el adulto mayor, específicamente sobre parámetros antropométricos, bioquímicos y físicos y psicológicos. Esa investigación también fue en conjunto con este servidor, el cual esperamos compartir ese conocimiento. Y cerraríamos el día sábado a las 5 de la tarde, hora costarricense, con el doctor Diego Girón Parades de Ecuador, que nos va a hablar sobre el rol del especialista en la prescripción del ejercicio. Tenemos un evento muy nutrido, muy nutrido. Luego de este evento, luego de este sábado 1 de agosto, vamos a continuar con una serie de webinar, al menos 1 o 2 por mes, ya están programados, los pueden buscar en nuestra página de Facebook para que también se inscriban. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Porque en realidad no es la idea escucharme a mí, yo eso lo tengo muy claro. La idea es
que podamos escuchar al especialista del día de hoy. Y el especialista hoy nos trae un tema muy, muy importante. Este webinar que lleva como título Entrenamiento de las capacidades físicas condicionales en las diferentes etapas de desarrollo. Quiero presentarles al licenciado Guillermo Montenegro Castillo. Él es educador físico desde hace 14 años para el Ministerio de Educación Pública de nuestro país. Además, es docente universitario desde el año 2017. Ha sido y es entrenador en los últimos 5 años del equipo de balonmano del Comité Cantonal de Deportes. Ha tenido experiencia como capacitador en la Federación Costarricense de Balonmano y en el Comité Olímpico Nacional, especialmente en un programa nacional que manejamos nosotros que se llama Talenticos. Ha formado parte del cuerpo técnico de selecciones nacionales de balonmano en diferentes procesos y es formador de procesos de iniciación deportiva en diferentes grupos de niños y jóvenes con la Asociación Deportiva de Balonmano de Cartago. Entonces creo que ya con este preámbulo, sabiendo quién nos va a acompañar el día de hoy, teniendo en este momento ya 200 participantes, no me queda más que darle el pase a don Guillermo, que nos acompaña ya muy amablemente el día de hoy. Y, profe, la audiencia es suya. Lo disfruto. Muchas gracias. No, gracias, don Jimmy. Gracias ahí por la presentación. La verdad es que para mí es un honor, es un placer estar hoy con ustedes acá compartiendo este espacio, ¿verdad? Creo que en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, se nos hace pues necesario implementar otro tipo de estrategias para efectos de seguir ofreciendo conocimientos, seguir compartiendo, seguir trabajando bajo nuestra realidad como educadores físicos muchos, como entrenadores deportivos, algunos tal vez como atletas, ¿verdad? Participando a distancia. Y pues bueno, la verdad es que es un honor iniciar esta actividad el día de hoy. Muchas gracias a don Jimmy por la gestión a través de la Universidad de Cartago, Florencio del Castillo. Y pues la verdad es que muy contento de poder participar. Creo que esta modalidad de capacitaciones a nivel virtual fue todo un giro para todos, ¿verdad? ¿Cómo hacer nosotros para dar clases de educación física a distancia? Yo creo que siempre fue un reto y pues creo que lo hemos ido sacando adelante. Y me parece que esta forma de trabajo, ¿verdad? Esta modalidad de trabajo virtual, colaborativo y demás, vino para quedarse y yo creo que es una gran oportunidad para todos el hecho de poder contar con este tipo de actividades y de ponencias y bueno, aprovechar también ese espacio del simposio que va a tener la universidad y yo creo que es vital, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias y es todo un honor. Bueno, como todos trabajamos en casa también, pues ahí las disculpas del caso, ¿verdad? Ante cualquier situación, espero que no se dé absolutamente, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad, ¿verdad? Cada uno está dentro de su hogar y pues uno, pues disculparse en caso de que algo ocurra. Bueno, ¿por qué el entrenamiento de las capacidades físicas en etapas de formación? Dentro de la experiencia que he logrado pues obtener trabajando desde el balonmano directamente, pero a la vez como educador físico y demás, creo que es importante que nosotros tengamos la posibilidad de ofrecer a los atletas, a los niños, a los jóvenes, el desarrollo físico que deben de tener, ¿verdad? El desarrollo que armónicamente se viene dando dentro de cada una de las etapas. Quiero, antes de continuar con la presentación, nada más indicar algunos detalles, ¿verdad? No vamos a entrar específicamente a darles una receta de trabajo porque cada atleta es distinto, cada equipo deportivo es distinto, cada disciplina es completamente diferente, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil decir, es que tiene que trabajar de esta forma y de otra forma. Aquí lo que vamos a implementar, ¿verdad? Dentro de esta ponencia son algunas pautas generales de algunos elementos básicos que debemos de considerar a la hora que estamos preparando atletas o le estamos dando proceso de formación desde la edad de niños a nivel deportivo, ¿verdad? Cuando entran en esa etapa de especialización deportiva básicamente. Entonces, ahí ese detalle y demás, ¿ok? Entonces, bueno, para iniciar, tenemos aquí un par de definiciones sobre qué son las capacidades físicas básicas.
Bueno, encontrando por ahí en diferentes autores, ¿verdad? Me quedo con estas. Fernando Guío en el 2010 indica que se define las capacidades físicas básicas como aquellas características individuales, ¿verdad? De cada persona, determinantes de la condición física, que dice que se fundamentan en las acciones y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria. No implican situaciones de elaboración sensorial complejas, o sea, son aquellas capacidades físicas más básicas, ¿verdad? Inclusive algunos autores hablan de que son innatas, entonces, y que son procesos energéticos y metabólicos, ¿ok? Otra definición, ¿verdad? De parte de Oliver y Sosa, que citan a Sartsiorsky en 1974, algo antigua, pero muy atinada. Se dice que aquellas capacidades son los presupuestos motrices de base sobre los cuales el hombre y el deportista desarrollan las propias habilidades técnicas. O sea, son habilidades base, son habilidades que sientan esa capacidad básica para efectos de poder ir construyendo otras que son más específicas y otras habilidades inclusive a nivel técnico de cada uno de los deportes. Se dice que estas son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, estas son dos definiciones que tenemos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que consideramos cualidades o capacidades físicas básicas aquellas predisposiciones fisiológicas que son innatas, que permiten el movimiento y que estas pueden ser mejoradas a través del entrenamiento, ¿verdad? Si no tenemos entrenamiento, si no se trabajan como tal, no va a haber un desarrollo armónico de esa habilidad. Entonces, tenemos esa definición. Y como lo mencionaba anteriormente, estamos hablando que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Entonces vamos a basar esta presentación en estas 4 capacidades. ¿Ok? ¿Qué detalles o qué consideraciones como entrenadores, como preparadores físicos, creo que aquí tenemos dirigentes deportivos, estudiantes de educación física y demás, qué cosas debemos de considerar nosotros, ¿verdad? A nivel general para poder realizar un trabajo y desarrollarlo de la forma correcta? Bajo esas consideraciones tenemos, ¿verdad? Una primera premisa que dice que el éxito deportivo está en la organización y en la proyección del entrenamiento a largo plazo. A esto es lo que nosotros llamamos o conocemos normalmente como planificación. El hecho de que nosotros trabajemos en el área deportiva, si queremos conseguir el éxito, tenemos que realizar una planificación. Y esa planificación, pues dependiendo de cómo la realicemos, podemos alcanzar en mayor o menor medida el éxito. Pero nosotros debemos de plantear objetivos y pautas, que nos ayuden a nosotros a determinar cuál es el camino que vamos a llevar para poder desarrollar al máximo estas capacidades en cada uno de los atletas. Y también otra de las premisas que tenemos es que la preparación física en cualquier deporte es fundamental y determinante para el desarrollo integral de cada jugador. Esto por este autor Ruiz en el 2015. Si nosotros tenemos atletas, jugadores, dependiendo de la disciplina en que estemos trabajando, y puede ser muy bueno, puede ser muy habilidoso, muy ágil, con una excelente coordinación, con muchas capacidades, pero si no tenemos un correcto desarrollo físico dentro de la planificación del trabajo, pues obviamente toda esa habilidad se nos va a venir abajo, nos va a dar al traste tal vez el trabajo. Entonces, por eso es que es importante tener estas 2 consideraciones a nivel general con respecto al trabajo y la planificación. ¿Ok? Según este mismo autor, Ruiz, que estuvimos ahí leyendo, dice que nosotros debemos de considerar o tener unas razones o hay objetivos del por qué debemos realizar una buena planificación a nivel deportivo. Entonces dice que existen varias razones para crear una planificación en las etapas de formación. Ahorita vamos a ver cuáles edades son las que estamos abordando en esta ponencia. Tenemos la primera y importante razón que dice que el atleta requiere un desarrollo corporal armónico en todas sus etapas, ¿okay? En todo ese desarrollo que el atleta tiene. Y recordemos que esto no inicia a los 10, 11, 12 o 13 años, esto viene de los niños. Si nosotros nos remontamos años atrás,
y recordamos ahí los que trabajamos en la parte de educación física, tal vez lo tenemos más presente, la pirámide del desarrollo motor que propuso David Gallagher en los años 80, ahorita no preciso el año tal vez exacto. Se habla de un desarrollo motor. El niño desde que está en el vientre de la madre tiene un desarrollo, ¿verdad? Tiene una estimulación. Escuchamos mucho los temas de estimulación temprana. Ese niño cuando nace, ¿verdad? Desde el día que nace, hay que darle estímulos, hay que darle ese estímulo sensorial, porque recordemos que pasa por diferentes etapas de reflejos rudimentarios, después pasa por las etapas de movimiento básico y hay todo un desarrollo hasta llegar a la parte en que nosotros hablamos de especialización deportiva, en la cúspide de esa pirámide. Entonces es importante entender que ese desarrollo armónico lo debemos de continuar. Si desde niños ya el niño venía jugando, tiene estímulo y más, cuando ya nos llega a la edad de 2, 10, 11, 12 años y de ahí en adelante, es importante continuar con ese desarrollo que ya llevaba. No podemos nosotros tratar de cortarlo. Y ese desarrollo va de la mano con el entrenamiento de las capacidades físicas. Por eso también es que es importante que se haga una buena planificación. Se dice que una mala planificación podría provocar un bajo rendimiento, podría provocar que el adolescente, el atleta empiece a tener lesiones y pues obviamente podemos frustrar su carrera deportiva y podríamos también caer en una mala planificación, en un sobreentrenamiento, ¿verdad? Entonces sería importante que la planificación nos lleve a hacer un trabajo armónico, como lo decía anteriormente, sin caer en esos extremos, sin el no trabajo o por el contrario mucho trabajo que pueda provocar sobreentrenamiento. Y tenemos también que la integración de los entrenamientos debe realizarse de forma que cumplamos con un principio de progresividad, ¿verdad? Debemos llevar ese desarrollo paulatino para ir aumentando, para ir mejorando sus capacidades físicas con el objetivo de tener atletas mejor preparados. ¿Qué se desea con la planificación o qué es lo que pretendemos como educadores físicos, como entrenadores deportivos, como preparadores físicos? En una correcta planificación, ¿verdad? Se pretende una preparación para el futuro. Nosotros vemos ahorita atletas de clase mundial que se puede decir, el atleta medallista olímpico, atleta seleccionado nacional, o si lo vemos en nuestra realidad nacional, en Costa Rica, tenemos atletas de élite que tienen un entrenador y todo el mundo dice, qué bueno el entrenador, pero ¿quién fue el profesor de educación física? ¿Quién fue el entrenador en las etapas de formación de ese atleta? Hubo personas en el proceso de ese atleta que hicieron un trabajo excepcional y por algo esos atletas ahorita son de élite. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en esta etapa de formación, nosotros estamos preparando a alguien para el futuro porque le estamos dando unas bases, le estamos dando un correcto desarrollo para que esa persona logre alcanzar mayor éxito. Sin embargo, si nosotros hablamos de éxito deportivo, yo creo que nosotros vamos a tener en el corto plazo también una mejora, una obtención de un rendimiento, si el trabajo lo estamos desarrollando de la forma correcta. Ese trabajo, esa planificación debería llevarnos a un mejor éxito deportivo, pero no debemos de recordar algo que es sumamente importante y esto lo tenemos que manejar dentro del ámbito formativo y la educación y es la parte de la formación integral. Nosotros debemos proponer que el trabajo físico, que el trabajo deportivo vaya acorde con una formación integral. Si lo vemos en etapas formativas, estamos hablando de jóvenes y adolescentes, ellos deben rendir académicamente en sus instituciones de estudio, deben ser de buenas personas como tal, deben estar bien en su casa, deben promovérseles muchos valores aparte del rendimiento deportivo. Entonces, dentro de toda una planificación, nosotros debemos de pretender alcanzar esta serie de objetivos. ¿Qué aspectos debe considerar un entrenador cuando quiere realizar una buena planificación? Bueno, se dice que el primero de los aspectos, y es uno sumamente importante, es la edad biológica, psicológica y social del niño o del adolescente con quien estamos trabajando, ¿verdad? Con los muchachos del equipo que trabajemos, con los atletas que tengamos a cargo o con el club que podamos tener.
debemos de considerar esa edad biológica, esa edad psicológica y social. Muchas veces vemos niños, vemos adolescentes con un gran desarrollo físico, pero psicológicamente recordemos que todavía siguen siendo niños, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el trabajo que estamos proponiendo para ellos. Recordemos que socialmente él todavía tiene su comportamiento acorde a su edad, entonces es importante como primer aspecto que debemos de considerar ese, ¿verdad? La edad biológica, psicológica y social del atleta con el que estamos trabajando. Por otro lado, hemos de considerar las características del crecimiento de ese deportista. En este caso, consideramos todo lo que son los factores antropométricos, como decía anteriormente, hormonales. Si es un atleta adolescente y anteriormente ha tenido alguna lesión, ha tenido algún problema, eso debemos de considerarlo a la hora que planificamos. La alimentación que se está teniendo, ¿verdad? Muchas veces, y nos pasa mucho en nuestro medio, ¿verdad? Tenemos equipos, tenemos atletas que llegan al entrenamiento y probablemente su situación socioeconómica le impide una correcta alimentación, un buen desarrollo, ¿verdad? Entonces, hay aspectos que nosotros debemos de considerar. El medio en que él vive, ¿verdad? Es importante considerarlo porque hay muchos factores a nivel social, alrededor, familia y demás, que podrían afectar el desarrollo del trabajo de este atleta. Hablamos de la etnia, recordemos que por un tema de etnia, ¿verdad? Hay un desarrollo físico diferente de fibras musculares, dependiendo de cada uno de la descendencia de estos atletas, y obviamente pues tenemos que considerar el factor sexo, ¿verdad? No podemos planificar por igual un trabajo para equipos o atletas masculinos y por el contrario para femenino. Debemos de considerar lo que son las fases sensibles para el desarrollo de cada una de las capacidades. Esto lo voy a ampliar más adelante. Entonces vamos a considerar esas fases sensibles. También debemos pensar en las características de las capacidades físicas, técnicas y tácticas psicológicas necesarias en el juego o en la disciplina deportiva, ¿verdad? Cada disciplina tiene sus especificidades, ¿verdad? Tiene sus principios de trabajo, entonces en este sentido debemos de considerar esas características. Y por último, debemos tener un respeto total por todos los principios de entrenamiento que ya muchos conocemos, ¿verdad? Tenemos que respetar esos principios para que las adaptaciones y para que el crecimiento se dé de forma armónica. Con respecto a esto de las fases sensibles, es un concepto que hemos escuchado, pero tal vez no lo tenemos tan claro. Tenemos una definición por ahí que dice que una fase sensible se refiere a un periodo ontogénico o desarrollo, ¿verdad? Del ser humano con una predisposición muy favorable para el desarrollo de una determinada capacidad física. Es un periodo en que esa persona tiene la disposición. También encontramos esta definición de Winter, citado por Bison en 2008, dice que son los periodos de desarrollo durante los cuales los seres humanos reaccionan de modo más intenso que en otros periodos ante determinados estímulos externos, dando lugar a los correspondientes efectos. Por lo tanto, el periodo o fase sensible que estamos hablando ahorita, ese periodo ontogénico, se dice que es una parte del desarrollo, ¿verdad? Considerando esa edad maduracional o biológica en la que una capacidad es más fácil de influenciar o estimular porque se está madurando precisamente en ese momento. Es más sensible para esa persona asimilar ese trabajo que si se nos pasa esa etapa cuando ya maduró, y si pretendemos hacerlo antes, no vamos a lograr el resultado que se desea y por el contrario podríamos provocar un efecto contrario. Entonces, se debe considerar la maduración biológica del atleta para iniciar el entrenamiento de esas capacidades. Repito, cuando hablamos de fase sensible es en qué momento un atleta o un deportista, un niño, un adolescente tiene esa apertura, ¿verdad? Fisiológica, física, de maduración, para poder estimular el trabajo de una de las capacidades. A eso nos referimos a fases sensibles. Entonces vamos a abarcar acá el tema de las capacidades físicas entre los 11 y 12 años y estamos proponiendo, ¿verdad? Un trabajo basado en diferentes autores, haciendo grupos de edad. Entre los 11 y 12 años tenemos un primer grupo. Entre los 13 y 14 años, segundo grupo. Y entre los 15 y 16 años, un tercer grupo. Hay autores inclusive que prefieren hacer la división del trabajo
año con año, o sea, los niños de 10 años, los niños de 11, los de 12 y así sucesivamente. Para efectos de este trabajo estamos considerando la información encontrada con respecto a cada 2 años de la evolución del desarrollo de esos niños, ¿ok? Vamos a hablar del primer capacidad, que es la fuerza muscular. Y vamos a abordar el tema de fuerza muscular entre los 12 años. Vamos a ver, como lo dije al inicio, no vamos a pretender darles a ustedes un plan de trabajo para efectos de cómo lo vamos a desarrollar con niños cada una de las capacidades, en cada una de las edades, sino que vamos a hablar de algunos elementos importantes que se deben de considerar y que son básicos para el desarrollo de esa capacidad y comprender en cuál fase se va encontrando cada uno de los trabajos, ¿ok? Se dice que entre los 11 y los 12 años los aumentos de fuerza son moderados. Se deben básicamente a la mejora de la coordinación intra e intermuscular y al crecimiento, no tanto así a un trabajo, ¿ok? Se dice que hay que tener gran precaución en el desarrollo de esta cualidad. ¿Cómo podemos trabajar nosotros la fuerza en niños en esta edad, entre los 11 y los 12 años? Se dice que debemos procurar realizar un estímulo de fuerza multilateral y general. O sea, es una fuerza general. No vamos a sentar a un niño en una máquina a realizar ejercicio, aunque hay autores que ya promueven esto, pero recordemos que el objetivo todavía de los niños a esa edad es juegos, es actividades, es moverse, es correr y es hacer muchas otras actividades. Entonces se dice que hay que darle ese estímulo mediante juegos predeportivos y de habilidades motrices específicas tales como juegos de tracción, juegos de empuje, juegos de arrastre, juegos de lucha, así como desplazamiento en distintas posiciones, lanzamiento y transporte de todo tipo de objetos. Entonces estamos hablando que a esta edad, entre los 11 y 12 años, los niños están jugando. Entonces podemos, el típico juego de la carrerita de carretillos o carretillas, dependiendo de cómo le llamemos en los diferentes lugares acá donde nos están escuchando. Hay un juego de carretillos, ¿verdad? El niño que va abajo va avanzando con los brazos, el otro lo lleva de las piernas y ahí estamos desarrollando un trabajo de fuerza a través de un juego donde el niño está fortaleciendo sus brazos, sus hombros, tiene que mantener una buena postura, entonces ya está fortaleciendo todos los músculos del core, el abdomen, la cintura, la espalda y demás. Entonces, a través de ese tipo de juegos es que debemos de promover un desarrollo de la fuerza muscular a esta edad. Y es muy importante considerar que utilicemos ejercicios lo más variados posibles. Podemos utilizar balones, podemos utilizar elementos que tengan cierto peso, siempre adaptable a los niños a esta edad, ¿verdad? Y recordar también que en este caso las niñas desarrollan mucho antes que los varones. Entonces, aquí debemos de considerar, ¿verdad?, que tal vez en este momento vamos a notar que las niñas tienen un poco más de fuerza que los niños en general. Entonces, básicamente esa sería la recomendación de utilizar trabajo de fuerza muscular a esas edades. Ya dependerá de cada disciplina, dependerá de del desarrollo físico que tiene ese niño, ya trabajos más específicos para irlos orientando hacia algunas disciplinas. Pero recordemos que a esta edad, entre los 11 y 12 años, todavía no hemos llegado a la especialización deportiva. O sea, el niño o la niña que está participando a esta edad de un club, de un grupo, de un equipo, de alguna disciplina, salvo tal vez la gimnasia o otros deportes que se inician mucho antes de esa parte de especialización, recordemos que acá todavía ellos tienen la posibilidad de aprender de todos los deportes para luego entre los 13, 14 años especializarse como tal. En cuanto a la capacidad de resistencia cardiovascular, igual en esta edad, entre los 11 y los 12 años, se dice que estos niños a esta edad son especialmente receptivos a los estímulos aeróbicos, ¿verdad? Pero no los vamos a trabajar de forma específica, no vamos a desarrollar un entrenamiento para la capacidad aeróbica de estos niños, para la resistencia aeróbica, sino que igual a esta edad debemos de presentárselo en forma de juegos, con esfuerzos repetidos que pueden ir entre los 6 y los 10 minutos. Por ejemplo, recordemos que existe ahora el Athletic Kids, ¿verdad? Que hay una competencia de resistencia. Esa prueba tarda 6 minutos, ¿verdad? Los niños, más de ese esfuerzo no es recomendable, ¿verdad? No podemos. Y repito, o sea, a esta edad son especialmente receptivos a estímulos aeróbicos,
pero no a la parte anaeróbica como tal, y principalmente a la anaeróbica láctica. Esto es completamente perjudicial para su organismo. Recordemos que a esta edad el sistema nervioso central no se ha desarrollado, su sistema muscular tampoco tiene el desarrollo suficiente para utilizar ese residuo del ácido láctico como un metabolito, ¿verdad? No puede desecharlo fácilmente del cuerpo y entonces es perjudicial. Por lo tanto, las cargas anaeróbicas lácticas, ¿verdad? Son perjudiciales y deberíamos de trabajar esfuerzos intensos, de no más, de 7 segundos de duración, otorgando entre los mismos el tiempo necesario para recuperarse. Si vamos a hacer trabajos intensos, no pueden superar ese tiempo. Sí, perdón, es evitar ejercicios intensos de más de 7 segundos, o sea, de 7 segundos hacia abajo sería lo prudente de trabajar esfuerzos, ¿verdad?, intensos, pero son muy receptivos al trabajo aeróbico. Entonces usted ve a los chiquillos ahí que corren y corren y corren, al ratico paran a descansar y los ve uno igual en el recreo de las escuelas y demás, y ellos tienen esa capacidad y son muy receptivos a ese tipo de estímulos, pero igual a través de juegos. Velocidad. Velocidad de desplazamiento, velocidad de reacción, gestual, mental, mental. En general se dice que esta es una fase de edad sensible para el desarrollo de la velocidad, entre los 11 y los 12 años. Se debe presentar a los niños gran variedad de actividades que desarrollen todas las manifestaciones de la velocidad de reacción, de desplazamiento, gestual, técnica, mental, ¿verdad? Jueguitos de reacción, de pensar rápido, para ellos es muy atractivo ese tipo de juegos y ese tipo de actividades. Entonces debemos de promover un trabajo a través de juegos predeportivos, de habilidades motrices específicas, tales como juegos de persecución, el legítimo juego de perseguir, de la anda, del congelado, juegos de relevos de todo tipo, ¿verdad? Relevos en que tengan que pensar, reaccionar y demás. Ejercicios de velocidad de reacción en los que se deba coger un balón, un objeto, lanzar, parar, donde estamos aprovechando para seguir desarrollando esas capacidades manipulativas, ¿verdad? Y a la vez estamos promoviendo un desarrollo de esa velocidad. Igual son niños, igual se promueve desarrollar actividades como juegos y demás para efectos del entrenamiento de la velocidad. Nosotros sabemos que les estamos entrenando un poco la velocidad, que les estamos desarrollando esa capacidad, pero como educadores, como entrenadores, como preparadores, debemos comprender que ellos todavía a esa edad tienen ese objetivo, ese espíritu lúdico de querer jugar, de querer desarrollarse, de querer socializar a través del juego, pero ya son bastante competitivos a esa edad. Entonces debemos de recordar ese aspecto como tal. Y para esta edad, el desarrollo de la flexibilidad se debe inculcar en ellos el hábito de los estiramientos pasivos, ¿ok? No vamos todavía a proponer trabajos en los que haya facilitación neuromuscular, ¿verdad? Con el objetivo de aumentar esa flexibilidad. Ellos todavía manejan cierto grado de flexibilidad y es importante que siempre se promuevan ellos el trabajo de estiramientos como tal, más allá de un trabajo de flexibilidad como tal previamente elaborado, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, para la prevención de lesiones y nos ayuda mucho en la recuperación del esfuerzo de los niños, ¿ok? Es recomendable utilizar ejercicios individuales, ¿verdad? No en parejas, no, ¿verdad? Porque inclusive ellos mismos como niños no van a saber si les vamos a hacer una facilitación propioceptiva como tal, en el sentido de que ellos no van a saber hasta dónde va a permitir esa articulación, tener esa capacidad. Entonces es importante hacerlo a nivel individual. Y mantenidos, comenzando con los ejercicios más sencillos, ¿verdad? Y trabajando los principales grupos musculares, especialmente los que han sido involucrados dentro de la actividad, ¿okay? Entonces tenemos dentro de los 11 y los 12 años esas 4 capacidades. Ahora pasamos a hablar del tema de fuerza muscular entre 13 y 14 años. Ya aquí recordemos que los muchachos a esta edad y muchachas están en esa etapa de especialización deportiva, ya superaron toda esa pirámide que estábamos hablando del desarrollo motor, y aquí empezamos con un trabajo un poco más planificado, un poco más formal, podríamos decirlo. Se dice que se trabaja un acondicionamiento físico general a esta edad, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros conocemos como educadores y como preparadores o entrenadores. Se trabaja con ejercicios utilizando
el propio peso del cuerpo de cada uno de los atletas. Se debe realizar un trabajo abdominal y cuando hacemos un trabajo para abdomen se promueve con las rodillas flexionadas o con las piernas elevadas para así evitar la intervención del músculo del psoas y el músculo femoral, y se recomienda el fortalecimiento isométrico para el trabajo del core como tal, ¿ok? Es importante el trabajo de esos isométricos, ya podemos trabajar el tema de lo que conocemos como las planchas en sus diferentes variantes y demás. Entonces, ya ahí vamos a empezar a fortalecer esa zona, que es importante en muchas de las disciplinas, ¿verdad? Ahora hay la filosofía de que del centro hacia afuera debe desarrollarse el trabajo de la fuerza. El trabajo lumbar se debe realizar solo en grados negativos hasta la posición horizontal. No debemos provocar una hiperextensión en la columna, ¿verdad? Es contraproducente para esta población. Es el momento ideal para trabajar la fuerza, velocidad, ¿verdad? Vamos a trabajar ya un poquito más la parte de potencia, con ejercicios de multisaltos, lanzamientos de objetos algo más pesados. Estamos hablando de algunos balones medicinales con diferentes pesos y tamaños, pero dentro de lo razonable. No le va a poner un balón medicinal a un chico de 13 años de 5 o 6 kilos a lanzarlo, ¿verdad? Va a depender mucho de la capacidad y el desarrollo biológico de ese adolescente, ¿ok? También podemos comenzar con el trabajo de fuerza de resistencia, utilizando algunas cargas livianas, pero con gran número de repeticiones, ¿verdad? Cuando hablamos de cargas livianas, podemos hablar del 20, del 30%, ¿verdad? Relativamente de un RM, podríamos decir, y recordemos que no vamos a hacer pruebas máximas, perdón, en este tipo de población. Haríamos una prueba submáxima en cuanto a medir los trabajos de fuerza. Pero repito, o sea, lo más importante es ese acondicionamiento físico general entre los 13 y los 14 años, ¿verdad? Con el objetivo de ganar esa fuerza muscular. Y se va a dar mucho también por ese desarrollo, ¿verdad? Físico que va obteniendo a esa edad. Con respecto al tema de resistencia cardiovascular, entre los 3 y los 14 años, se dice que a esta edad prevalece una resistencia cardiovascular aeróbica, pero ya vamos incluyendo algunos elementos de resistencia anaeróbica aláctica, ¿verdad? Se debe evitar ejercicios de elevada intensidad superiores a los 10 segundos, porque no queremos aún la presencia del ácido láctico como tal. Son esfuerzos intensos, inferiores a 10 segundos y con un tiempo suficiente de recuperación aeróbica activa de aproximadamente 2 minutos o más, ¿ok? Entonces, a esta edad vamos ya a empezar a hacer una correcta combinación del trabajo aeróbico o anaeróbico. Y repito, esto va a depender de las exigencias de cada uno de los deportes o de cada una de las disciplinas en que esté participando el atleta como tal, ¿verdad? Entonces, ahí necesitamos empezar a medir, ya vamos a empezar a someter a cierta intensidad el trabajo de la resistencia, pero siempre prevalece ese trabajo de resistencia cardiovascular aeróbica. Con respecto al tema de velocidad y el desarrollo en esta edad, entre los 13 y 14 años, se dice que la velocidad de la ejecución de los gestos técnicos a esta edad tiende a disminuir, dado que baja la coordinación. Sabemos que entre los 3 y los 14 años, vamos a ver, los niños venían y uno ve a un chico de 11, 12 años y lo ve uno muy coordinado, muy ágil. Es muy normal que producto de su desarrollo a esta edad tienda a presentar cierta descoordinación en cuanto a esa parte. Entonces, conforme van creciendo, conforme se van desarrollando, a esta edad siempre hay un leve descenso en esa parte de coordinación. Entonces se dice que la velocidad de ejecución de los gestos disminuye, ¿verdad?, a esta etapa. Por lo tanto, debemos integrar rápidamente a esta edad dentro de su esquema corporal un trabajo de velocidad para mejorar así la ejecución de la técnica, de los movimientos. Entonces, es vital que nosotros procuremos en esta etapa hacer un buen trabajo, ¿verdad? Una buena ejecución técnica. Hay que trabajar técnica, hay que trabajar velocidad de ejecución como tal para que ellos, esa disminución de la velocidad gestual producto de la descoordinación que pueden sufrir a esta edad, puede ser unos años antes, es muy relativo, ¿verdad? Depende del desarrollo o estímulo que haya tenido cada persona, pero para mejorar esa velocidad de gesto. Y
se dice que a esta edad se producen mejoras en la velocidad de desplazamiento, mucho de ello debido al desarrollo muscular que ya empiezan a presentar a esta edad. Ya ellos empiezan a tener un desarrollo muscular más amplio y es típico, ¿verdad?, de esta etapa, y entonces eso va a ayudar a mejorar la etapa, la velocidad de desplazamiento, perdón. Por lo tanto, nosotros debemos de promover trabajar la velocidad de desplazamiento con repeticiones, igual como lo decía anteriormente, no mayores a los 10 segundos por el tema de la intensidad y la acumulación del ácido láctico, y hacer descansos superiores a los 2 minutos, ¿verdad?, dentro de ese trabajo de velocidad, ¿ok? Entonces, es importante considerar que la velocidad de desplazamiento aquí hay que desarrollarla, hay que trabajarla, pero también hay que tener la medida a la hora de que se trabaja, ¿verdad? Entonces, esto como capacidad física general, repito, o sea, cada disciplina va a manejar su trabajo, cada disciplina, dependiendo de la naturaleza como tal, va a desarrollar los trabajos, ¿verdad?, orientados ya específicamente a su deporte. Y a esta edad, ¿ok?, ya se puede trabajar en flexibilidad, algunos ejercicios en parejas, ¿verdad?, ya un poquito más activos. Entonces, se debe incluir ejercicios de estiramientos. Ojalá, depende de la disciplina, decimos nosotros al final del estiramiento, lo digo por la disciplina en la que yo me desenvuelvo, lo hacemos normalmente al final de del entrenamiento, perdón. Habrá disciplinas que lo correcto sea realizar estiramiento, realizar un trabajo de flexibilidad al inicio, no sé, gimnasia, me parece que natación, desarrollan también algún tipo de calentamiento o estiramiento inicial con algunos estiramientos. En la misma disciplina en la que trabajamos, que es balonmano, el portero tiene que trabajar mucho el desarrollo del estiramiento, inclusive un poco de flexibilidad antes de la actividad. Entonces eso va a depender, ¿ok? Se dice que se debe evitar hiperextensiones de la columna, ¿verdad?, para efectos de no provocar ningún tipo de lesiones, y se recomienda utilizar estiramientos mantenidos o sostenidos. Igual, va a depender de la disciplina. Podría ser que algunas disciplinas necesiten hacer el estiramiento balístico con ciertos rebotes y demás. En el caso de lo que estamos promoviendo como cualidad o capacidad física general, la flexibilidad, se recomienda hacerlo sostenido o mantenido. Y entonces se dice que se debe realizar estiramientos activos, estáticos, pero principalmente si se hacen parejas, que sea de cierta forma pasivo. Hay que enseñarle a los muchachos cómo es esa ayuda. Por ejemplo, en el ejercicio que estamos viendo ahí en la imagen, hay que promover, ¿verdad?, la correcta colocación de las manos en las escápulas o en la espalda de la otra persona, cuál va a ser el rango, ¿verdad?, de amplitud del movimiento que le van a provocar esas personas que le están ayudando dentro del trabajo. Y se dice que ya el trabajo de flexibilidad se debe desarrollar dentro de sesiones intensas de entrenamiento o de competición. Recordemos que para ya trabajar flexibilidad como tal, el músculo tiene que tener cierta preparación, ¿verdad? Debemos estar ya fisiológicamente adaptados, lo que llamamos comúnmente como que estar calientes, dice uno, ¿verdad?, o se dice en el argot popular. Entonces es importante mantener ese trabajo de flexibilidad posterior a la actividad como tal. Y finalmente, con el tema de acondicionamiento físico general en cuanto a la fuerza muscular entre los 15 y 16 años, se dice que ya este acondicionamiento físico debería de empezar a buscar hipertrofia muscular, pero se sigue recomendando utilizar un acondicionamiento físico general con el peso de su cuerpo. Sin embargo, hay autores que mencionan que en esta etapa ya se puede iniciar el trabajo de fuerza con máquinas. Algunos lo mencionan antes, así entre 15 y 16 años, otros lo recomiendan después de los 16 años, puesto que ya hay un mejor desarrollo físico para hacer movimientos generales dentro de una máquina, ¿verdad?, para trabajar grupos musculares como tal. Sin embargo, aquí, por un asunto de desarrollo, debemos de promover ese condicionamiento físico general, ¿verdad?, no limitar el desarrollo del atleta a una máquina, ¿verdad?, que sabemos que los grados de movimiento van a estar limitados por el factor, ¿verdad?, en este caso biomecánico. Al final de esta etapa, ya se dice que se inicia a los 16 años con un trabajo específico, ya puede ser de cada deporte, con ejercicios sencillos, inclusive dentro de máquinas, pero con cargas bajas. Se dice que entre un 25 y un 30% de un RM,
vuelvo a repetir, a esta edad no hacemos una prueba máxima, ¿ok? A esta edad hay muchas tablas, hay muchos autores que dan indicaciones de cómo hacer una prueba submáxima para determinar cuál debería ser la carga que puede trabajar ese atleta a esa edad. Y se dice que debe ser con muchas repeticiones, entre 20 y 25 repeticiones. Entonces, habrá personas que digan, bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar hipertrofia muscular con esa cantidad de repeticiones y con esa carga? ¿Verdad? Habrá muchas personas que trabajen en la parte de acondicionamiento físico, gimnasios y demás, que pueden decir, no, pero es que no coincide lo que se está diciendo, no, efectivamente. Pero recordemos cuál es el objetivo de ir preparando a estos muchachos a esta edad. Todavía esta edad nosotros no pretendemos hacer un fisiculturista, ¿verdad? No pretendemos provocar un desarrollo físico. Igual por su etapa en crecimiento, a esa edad el desarrollo muscular como tal, ¿verdad? No es tan elevado como para desarrollar trabajos como se hacen tal vez sí en la etapa de adultos, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso que es importante. Entonces se debe promover, y esto va a depender inclusive también de las disciplinas deportivas, trabajos de circuitos, ¿verdad? Trabajo de estaciones, si son deportes, por ejemplo, colectivos en cancha como tal, ¿verdad? Entonces se debe buscar ejercicios que puedan corresponder a este desarrollo, a este trabajo en cada una de las estaciones, y sería adecuado, iniciarlo en esta etapa, además de que debemos de continuar trabajando métodos empleados en las etapas anteriores, ¿verdad? Perfectamente a esta edad nosotros podemos seguir trabajando algunas cosas de lo anterior y tratar de ir progresando hacia esto, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de hipertrofia muscular, dentro del rango, ¿verdad? De hipertrofia que pueda tener un atleta o un niño, una niña, un adolescente a esta edad, ¿verdad? Entonces, eso debemos de considerarlo bastante bien, hay que tener mucho cuidado en el trabajo. Con respecto a la capacidad de resistencia cardiovascular, entre los 15 y 16 años, hay una recomendación que es importante. Se dice que se puede iniciar ya a esta edad en adolescentes con esfuerzos de esa capacidad anaeróbica. Debe ser un trabajo aislado y progresivo en el sentido de aislado, ¿por qué? Digamos, porque no podemos pretender hacer todo un trabajo de desarrollo de resistencia o capacidad anaeróbica, ¿ok? O sea, debemos de irlo complementando con algunas cosas. Entonces, ese trabajo no puede ser completamente todo anaeróbico. Por eso decimos que esa fase la hacemos ahí aislada. Pero debe ser progresivo sin dejar de lado el trabajo de resistencia aeróbica. Recordemos que esto va a depender de las disciplinas, de una etapa de periodización de entrenamiento, si estamos en una etapa más general y si nos vamos acercando a un periodo ya competitivo, ¿verdad? ¿Qué tipo de resistencia vamos a trabajar? Ya eso es muy relativo. Pero entonces recordemos que ellos ya a esta edad ya tienen una fase en la que pueden desarrollar ese trabajo de resistencia anaeróbica como tal. Entonces es importante realizar una correcta combinación de esos esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos, ¿verdad? Con el objetivo de hacer una correcta preparación. Ya cada uno ¿verdad? Como entrenador, como educador, formador, entrenador, preparador físico como tal, va a determinar cuál de esos componentes, ¿verdad? Aeróbicos o anaeróbicos es el que se requiere según la periodización que se está desarrollando en ese momento, ¿ok? Se dice que su metabolismo anaeróbico va madurando, pero todavía no es completamente eficiente. Se dice que el sistema nervioso central, que es sumamente importante para el desarrollo de la resistencia anaeróbica, en este caso inclusive con presencia de lactato, empieza ya a dar ese desarrollo después de los 16 años, va alcanzando esa etapa de desarrollo. Entonces, eso hay que considerarlo y tenerlo claro, ¿verdad? Y entonces se dice que debemos igual evitar ejercicios de elevada intensidad superiores a los 10 segundos. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen un ejercicio que tal vez algunos han desarrollado. Es un trabajo en espejo. Uno de los chicos está llevando el ritmo, tiene que ir a tocar un cono y el otro lo tiene que seguir, ¿verdad? Ese tipo de trabajos son bastante intensos. Si nosotros les damos un ejercicio de más de 10 segundos, no estamos trabajando la capacidad que debe ser, ¿ok? Entonces es importante, ¿verdad?, considerar ese detalle. Y se dice que en esta edad los esfuerzos intensos deben realizarse con un suficiente tiempo de recuperación aeróbica, por lo menos de más de 2 minutos. Si nosotros hacemos un ejercicio de ese tipo, de 10 segundos aproximadamente,
¿verdad? Puede ser menos segundos, dependiendo de lo que queramos. Hay que darle un buen descanso, hay que darle una buena recuperación. No podemos pretender hacerle 10 segundos y a los 30 segundos otra vez el ejercicio. No están preparados todavía los muchachos, su sistema nervioso, su capacidad muscular, ¿verdad? Para poder soportar este tipo de cargas, ¿verdad? Esto está amparado, ¿verdad? En diferentes referencias bibliográficas de expertos como tal. Con el tema de la velocidad, a esta edad, de los 15, 16 años, se produce una mejora de la velocidad gestual. Aquella etapa que vimos anteriormente entre los 13 y 14 años, que disminuyó un poco por un tema de coordinación en la velocidad del gesto, ya para esta edad ya no debería ocurrir. ¿Okay? Y se produce todavía un mayor aumento, ¿verdad? En la mejora de la velocidad de desplazamiento también y la velocidad gestual. Entonces es importante que tenemos que seguir promoviendo ese tipo de trabajos. Entonces dice que las mejoras en la velocidad de desplazamiento se dan en gran medida debido al desarrollo muscular. Recordemos que ya en esta etapa se está haciendo un desarrollo de la fuerza, está aumentando un poco la masa muscular, hay un poco de hipertrofia y entonces esas mejoras se van a dar producto del desarrollo muscular, pero si nosotros no lo estimulamos con trabajo, pues probablemente se van a estancar y el desarrollo no va a ser mejor. Entonces dice que en este periodo se puede empezar a realizar entrenamientos más sistematizados de velocidad. Ya podemos hablar de series, de repeticiones, cómo lo vamos a integrar dentro del entrenamiento específico de cada uno de los deportes. Cada entrenador en su disciplina sabrá cómo es que debe desarrollar esa velocidad del gesto, del desplazamiento, con su técnica individual, con su técnica específica para cada deporte. Entonces, a esta edad debemos ya de promover ese tipo de trabajos. Y recordemos, ¿verdad? La parte de resistencia cardiovascular, anaeróbica, ¿verdad? Que tiene que ver con elementos también de velocidad. Y por último, tenemos que incluir, ¿verdad? Igual el trabajo de flexibilidad. Y ya aquí sí es un trabajo todavía más formal, un poco más serio. Recordemos, ¿verdad? Se supone que conforme va pasando los años, vamos perdiendo flexibilidad. Si recordamos nosotros un niño, un bebé, acá ratito lo ve uno con los pies dentro de la boca, ¿verdad? Y pues ya uno adulto difícilmente. Entonces es importante comprender que la flexibilidad debemos de irla trabajando y debemos irla desarrollando, ¿verdad? Y si no la trabajamos, vamos a tener muchos problemas porque la flexibilidad tiene mucha relación también con el tema de coordinación. Entonces, si no desarrollamos esa flexibilidad, vamos a tener una disminución, ¿verdad? En ese desarrollo integral que estábamos suponiendo del atleta. Entonces, se debe incluir ejercicios de flexibilidad al final del entrenamiento, ¿verdad? O sesiones de trabajo ya programadas de flexibilidad dentro de los entrenamientos, ¿verdad? Sin embargo, ahorita hay mucho, ¿verdad? Con el tema estos son temas muy amplios, ¿verdad? Con el tema de entrenamiento integrado, ¿verdad? Principalmente en los deportes de conjunto. Es importante ver en qué momento, en qué etapa de los entrenamientos se puede desarrollar un trabajo de flexibilidad. Va a depender mucho de las disciplinas. Puede que haya disciplinas deportivas que la flexibilidad es la capacidad que tienen que trabajar al máximo. Habrá otras disciplinas que van a requerir mucho el trabajo de fuerza y de resistencia cardiovascular. Hay deportes que son velocidad pura, por ejemplo, y los que son velocistas, sin embargo, deben de tener un desarrollo muscular y deben tener una resistencia cardiovascular aeróbica también como base para esos trabajos de velocidad. Entonces, esto debemos de tratar de integrarlo. Se dice que se puede desarrollar estiramientos individuales, principalmente, pero ya se hace conveniente trabajar por parejas, ejercicios pasivos, tras sesiones intensas de entrenamiento en competiciones. Se recomienda utilizar entrenamientos mantenidos con facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de métodos para su entrenamiento y para el desarrollo de la flexibilidad. Entonces ya aquí es un tema que es importante considerar, ¿verdad? Que ya ahí debemos de buscar cuáles métodos ayudan a mejorar la flexibilidad según la disciplina deportiva. Vamos a ver, desarrollar una ponencia con estos temas es sumamente complicado porque yo creo que cada una de estas capacidades da
para hacer 2 ponencias, 3 por cada una, ¿verdad? Si hablamos de resistencia cardiovascular, es un tema sumamente amplio. Si hablamos de fuerza, sumamente amplio. Aquí lo que se ha dado son algunas pautas y algunas consideraciones. Entonces, vamos a dar aquí con consideraciones finales, ¿verdad? Un resumen también de lo que se ha conversado ahorita. Debemos de llevar a cabo, ¿verdad?, una planificación correcta de un entrenamiento deportivo. Esto es sumamente importante, ya que al tratar con niños y adolescentes en desarrollo, y esto nos tiene que quedar completamente claro, nosotros estamos formando, estamos dándole un desarrollo y ese desarrollo debe ser trabajado de forma sistemática y progresiva, ¿ok? Si ese desarrollo nosotros no lo hacemos de esa forma, ¿verdad?, que sea sistemático y progresivo, vamos a tener una recaída en rendimiento, vamos a tener lesiones, vamos a tener abandono, deserción, ¿verdad? Porque tal vez le estamos proponiendo trabajos que no son para los chicos a esa edad. Entonces hay que, en ese sentido, tener el cuidado con respecto a ese trabajo. Entonces, recordemos que son niños, adolescentes en desarrollo. No podemos pretender, ¿verdad?, saltarnos algunas etapas. Se debe recordar que el aspecto más importante a considerar o a respetar es la edad biológica de cada uno de los atletas y en las fases sensibles del desarrollo de las capacidades. Recordemos este término, fases sensibles. Recordemos cuándo es el momento idóneo para trabajar de tal forma, tal capacidad. Vean que todas las 4 capacidades que hemos hablado, ¿verdad? Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, se desarrollan en cada uno de las etapas que se hizo la división de cada 2 años entre los 11 años y los 16. Sin embargo, hay una fase sensible para promover ese desarrollo al máximo, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar cuál es la fase que debemos de trabajar y con base en esas fases es que se determina, ¿verdad?, estas consideraciones para este trabajo. No podemos saltarnos ninguna etapa del desarrollo físico y motor. No podemos pretender con niños de 11 años meterles un trabajo de gimnasio. Se puede, hay autores que dicen que se puede hacer, que se puede desarrollar, pero recordemos el espíritu lúdico que todavía ellos tienen, esas ganas de jugar, esas ganas de moverse libremente y no encasillarlos en una máquina, ¿verdad? Recordemos que cada etapa debe respetarse, ¿ok? Y tiene que ir ese desarrollo físico y motor del niño o del adolescente. Otra de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que el entrenamiento de estas capacidades físicas en niños y adolescentes debe orientarse al desarrollo sistemático de las mismas, ¿ok? Nosotros no podemos obviar esa parte de conocimiento y decir, la resistencia hay que trabajarla de esta forma. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones, qué tipo de ejercicios? La fuerza muscular debemos desarrollarla de esta forma. Hay un desarrollo sistemático de cada una. Y repito, por eso digo que el tema es muy, muy amplio y es importante, ¿verdad? Aquí se siembra un espacio, se dan algunas pautas, pero cada quien debe tener la posibilidad de investigar, de buscar y de orientarse cuál es el desarrollo de esas capacidades basado tal vez en estas pautas que se están recomendando. Un trabajo mal orientado nos puede conducir a un retroceso en el desarrollo, podemos tener problemas de desarrollo, del crecimiento también. Recordemos que los niños, ¿verdad?, si los sometemos a cargas muy altas, a pesos muy elevados, por ejemplo, en trabajo de fuerza muscular, podríamos tener algunos problemas en el crecimiento que científicamente está comprobado. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en la forma en que orientamos el trabajo. Y sin duda alguna, lesiones. Todo esto nos va a dar el traste con un rendimiento deportivo, con lesiones, y yo creo que ninguno de nosotros queremos tener atletas, queremos tener chicos lesionados o lesionadas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y se debe valorar la densidad del estímulo, ¿verdad? Cuando hablamos de la densidad del estímulo, es valorar esa cantidad de sesiones que vamos a utilizar para desarrollar cada una de esas capacidades. Esto va de la mano con la naturaleza de cada una de las disciplinas deportivas, la carga que vamos a utilizar, el volumen de esa carga, la intensidad del trabajo como tal, específico, repito, para cada una de las disciplinas deportivas, ¿ok? Entonces,
Basado en este trabajo, creo que es importante que cada uno busquemos la información dependiendo de la disciplina en la que cada uno nos desarrollamos, ¿verdad? Tenemos acá algunas consideraciones, algunas pautas, y es importante llevarlas, ¿verdad? Conscientemente para efectos de un desarrollo de un trabajo bien planificado. Recordemos que la planificación nos va a dar un éxito, ¿verdad? Y ese éxito no necesariamente va a ser medallas. Ese éxito, creo que para nosotros que trabajamos en etapas de formación, es saber que estamos preparando a un niño, a un adolescente, a un atleta para algo que viene más adelante. Recordemos que ahí no se acaba su carrera deportiva, por el contrario, está iniciando. Y en la medida en que nosotros planifiquemos bien el trabajo, lo desarrollemos de la mejor forma, ese atleta va a estar mejor preparado, va a tener más posibilidades de éxito en su futuro. Por acá está la bibliografía que se tomó de referencia para esta ponencia. Por ahí queda también. Y pues de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención. La verdad un placer. Repito, es un tema muy, muy amplio. Es sumamente difícil poder dar algunas otras pautas más específicas, pero yo creo que nos puede dar una línea, una guía de cómo poder estar trabajando, cómo poder planificar un desarrollo armónico de cada una de estas capacidades, dependiendo de la etapa, dependiendo de la disciplina de cada uno de nuestros atletas. De verdad, muchas gracias ahí por la atención. No sé si tenemos, don Jimmy, por ahí alguna duda, alguna consulta o algún detalle. Perfecto, profe. Bueno, primero que todo, profe, muchas gracias por toda esta ponencia que ha enriquecido mucho realmente el conocimiento que todos queremos mejorar siempre, ¿verdad? Y queremos ir desarrollando. Quiero iniciar esta fase de preguntas, primero con un comentario que nos hicieron en el chat. Nada más regálame un segundito para, vamos a ver, por acá estaba. De don Cristian Holguín. Dice, saludos desde Santiago de Chile. Felicitaciones, profesor, por la exposición, muy pertinente al contenido de su charla. Quiero iniciar con esta muy buena expresión de parte de los colegas chilenos. Como sé que hay muchos a nivel de Latinoamérica que han visto tu conferencia el día de hoy, y bueno, bien lo mencionaste, es un tema para abundar muchas horas, para dialogar muchas horas, para profundizar en cada una de las etapas de desarrollo y estas fases sensibles. Y efectivamente tengo saturado así literalmente todo lo que es el área de preguntas. Entonces vamos a tratar de conjugar algunas. Nos quisiéramos, ojalá extender toda la noche, pero por cuestiones de tiempo también vamos a mencionar algunas. No sin antes, profe, yo creo que es sumamente importante dónde pueden ubicar al profesor Guillermo Montenegro, dónde le pueden escribir, cómo pueden los colegas latinoamericanos contactar con el profe. Con todo gusto, don Jimmy. Yo creo que si alguien, bueno, ahí por abajo están preguntando que si se les puede pasar la presentación, con todo gusto la podemos pasar. No sé si yo tengo acceso a escribir aquí en el chat, no me parece, pero tal vez poner ahí mi correo electrónico, con todo gusto. Ok, usted me dirá, profe. Yo creo que tiene para el chat. Vamos a ver, ya, Sí. ya me salió. Sí, Voy a anotar. Mientras el profe está anotando en el chat de grupo su correo, igual, profe, ahorita lo puedo mencionar porque tenemos una buena audiencia también por Facebook. Entonces, Okay. también las personas en Facebook quisieran ver ese correo. Solo recordarles a todos los oyentes de que esta conferencia completo está siendo grabada para ser subida después a los canales oficiales de la universidad en YouTube, para que realmente tengan por ahí, y también se va a compartir por el canal de YouTube de Neurophysical Education, también las redes sociales de donde estamos compartiendo también todo este tipo de información. Bueno, profe, tal vez nos dices en voz alta para los amigos de Facebook, ¿cuál es tu correo? G de Guillermo a Monte cas@gmail.com. Voy a De tal ver, tal forma, voy a vez. escribirlo en el Facebook, yo se lo escribo, profe, para que lo tengan por ahí. Mientras yo Ajá. lo escribo, le pronuncio la primera inquietud del público. Dice,
Fabián Parra nos pregunta que cómo se producen las adaptaciones físicas en relación a la maduración biológica. ¿Cuál sería el método más efectivo para determinar la edad biológica? Te repito la pregunta de Fabián Parra. ¿Cómo se producen las adaptaciones físicas en relación a la maduración biológica? ¿Y cuál sería el método más efectivo para determinar la edad biológica? Ok, para determinar lo que es la edad biológica, hay diversos autores que recomiendan diferentes métodos. Hablan de algún tipo de pruebas, ¿verdad? Lo que pasa es que dentro de los que logramos conseguir ahí hablan de algunas pruebas inclusive de laboratorio, ¿verdad? Pero hay sin fin de investigaciones, ¿verdad? Que están indicando que hay algunas pruebas que se pueden utilizar para efectos de medir esa edad biológica y maduracional, ¿verdad? Son pruebas muy específicas. Yo creo que es importante, digamos, comprender que, de momento, voy a compartir nada más la pantalla porque tengo el correo electrónico para que los que están viendo lo puedan observar. Determinar qué tipo de pruebas son específicas para cada uno de los deportes, ¿ok? Hay pruebas de campo que se recomiendan para recomendar para realizar esa medición de la edad biológica, que es importante. Yo creo que ahí cada uno, ¿verdad?, debería de buscar el espacio, ¿verdad? Porque dentro de lo que pudimos encontrar en cuanto a literatura, hablaban de pruebas de laboratorio, pruebas de capacidades físicas también, pero de medir la resistencia. Tiene que ver mucho con las pruebas de peso corporal y desarrollo muscular. Hay tablas estandarizadas, por ejemplo, para edad, en la que usted dice, bueno, a esta edad el rango normal de peso y estatura, lo que llamamos, bueno, también el índice de masa corporal como tal. Entonces, podemos considerar ahí algunas pruebas, ¿verdad? Pero hay infinidad, ¿verdad? Habría que buscar cuál es el objetivo de lo que cada uno, ¿no?, desea para efectos de medir esa edad maduracional o biológica, pero básicamente son muchas pruebas de laboratorio. Perfecto, profe, excelente. Otro pequeño anuncio, recordarles que el 31 de julio y 1 de agosto estaremos en nuestro segundo simposio internacional de actividad física y salud, también a través de la plataforma Zoom y con retransmisión por Facebook. Las inscripciones las pueden desarrollar y las pueden realizar inscribiéndose y completando el formulario que está en la información que se presenta en el Facebook de la universidad. Ustedes pueden ingresar al Facebook de la Universidad Florencio de Castillo, UCA, y ahí van a encontrar la información del simposio y van a encontrar el link para accesar a lo que es la inscripción al simposio. Es importante mencionar del simposio que es completamente gratuito, no se está cobrando absolutamente nada, solo en aquellas personas que desean obtener su certificado de participación se está cobrando una suma de $10 y se le estaría enviando en formato PDF. Esto para que lo tengan en consideración para los que gusten tener también su certificado de participación. Profe, me preguntan que si en edades de 13 a 14 años no considera trabajar con peso extra, y si la respuesta fuera no, me gustaría saber el por qué. Esto nos lo pregunta José Fuentes. Ok. Diversos autores, bueno, lo que decía yo al inicio, hay autores que recomiendan que a esa edad, ya de 13, 14 años, se puede empezar a trabajar con pesos, ¿verdad? Con pesos de máquinas como tal. Lo que pasa es que debemos de recordar cuál es el proceso que el atleta lleva en ese momento. O sea, podría ser probable que el trabajo de pesas, el trabajo de fuerza a través de máquinas nos pueda ayudar, pero estamos limitando los rangos de movimiento. Y recordemos que estamos trabajando a esa edad un desarrollo de acondicionamiento físico general, en donde se promueve que se utilice el peso del propio cuerpo y no así el trabajo de máquinas, porque su desarrollo muscular todavía no es el óptimo, todavía no está en esa fase sensible para poder trabajarlo de una mejor forma a través de máquinas. Entonces ese trabajo se recomienda en la siguiente etapa, a los 15 años, ¿verdad? Inclusive a los 13 años tenemos atletas, tenemos participantes que tienen un tono muscular bajo, que tienen poca capacidad física, y meter el trabajo de máquinas puede condicionar el desarrollo básicamente de los movimientos técnicos específicos de cada disciplina.
Y creo que lo importante no sería condicionar ni saltarnos esa etapa. Básicamente por ese trabajo de coordinación, por ese trabajo específico de la técnica como tal, ¿verdad? No deberíamos de encasillarlos a un trabajo de máquinas. Perfecto, profe. Profe, tal vez si dejas de compartir la pantalla para que te puedan observar. Listo. Era por si querían anotar el correo electrónico. Excelente. Tenemos otra muy buena pregunta de don Álvaro Recaba. Dice, desde el campo que los niños puedan desarrollar multideportes en edades tempranas, ¿qué recomendación o sugerencia nos podrías entregar con respecto a este tema? Que los chicos hagan multideportes desde edades tempranas. Ok, recordemos que en esa parte, cuando hablamos de edades tempranas, me imagino que la parte de niños, ¿verdad? Entonces, cuando estamos pretendiendo desarrollar un trabajo multideportivo con niños, es importante considerar que ellos, dentro de todos esos deportes que puedan trabajar, nosotros les estamos dando toda esa parte de desarrollo que les va a permitir a ellos elegir después cuál es la disciplina que va a trabajar. Recordemos que esto que se está proponiendo es el desarrollo de esas capacidades físicas básicas que les puede funcionar para cualquiera de las diferentes disciplinas. Entonces, no deberíamos de encasillar y decir, bueno, ¿cómo trabajar esa parte multideportiva? Sino que vamos a tratar de proponer un plan de trabajo, un plan de desarrollo, igual a través de juegos y a través de actividades. Entonces, cuando hablamos de edades tempranas es promover el desarrollo y el trabajo armónico de esas capacidades, pero a través también del juego. Entonces, creo que se podría aplicar perfectamente en un tipo de programas de estos el desarrollo de esas capacidades como tal. Entonces, yo creo que podría ser sumamente enriquecedor, ¿verdad? Que los niños ya en esa edad puedan desarrollar estas capacidades, pero siempre tratando de no saltarnos etapas y siguiendo ese desarrollo. Recordemos, como les decía al inicio de la ponencia, ¿verdad? La pirámide de desarrollo de Gallagher, ¿verdad? Que todos conocemos, o la gran mayoría, en la que podemos nosotros determinar cuál es la edad que tienen los niños y cuáles deberían de ser los trabajos que se está orientando, ¿verdad? Recordemos que a esa edad todavía no los especializamos o los encasillamos en un deporte como tal, ¿verdad? Entonces, el programa como tal de entrenamiento de capacidades se aplica, se ajusta perfectamente con el objetivo de poder desarrollarlas armónicamente dentro de los límites de la edad que tienen esos niños. Perfecto, profe. Profe, yo tenía una consulta y la quiero unir a la de don Ignacio, uno de nuestros seguidores en este momento. Mi pregunta era, hablaste durante la conferencia de las fases sensibles de desarrollo y me cuestionaba qué pasa si no se trabajan. Y efectivamente, don Ignacio nos pregunta lo siguiente. Si recibimos a un niño o una niña en una edad más avanzada, por ejemplo, 15 o 16 años, y llega en muy mala forma o bajo nivel en alguna de las cualidades físicas, sabiendo que no recibió los estímulos necesarios en etapas anteriores, ¿se puede revertir o mejorar lo perdido en esas etapas si ya se perdieron? Sí, se sabe, digamos, que lo ideal es hacer el trabajo en la etapa que corresponde, pero efectivamente nos vamos a encontrar en muchos programas personas que llegan en una forma física que no es la correcta o que no tuvo el estímulo, no tuvo el trabajo en las etapas anteriores. Entonces ahí es importante, ¿verdad?, que nosotros debemos de tratar en la medida de las posibilidades de hacer un trabajo individualizado, ¿verdad? No podemos encasillar a esa persona a una etapa de desarrollo que no tiene, ¿verdad? El tema de las fases sensibles, por eso hablamos de edad maduracional, ¿verdad? Por esa persona tiene una edad cronológica de 15 años, pero su desarrollo físico no corresponde a esa edad. Entonces sería importante considerar cuál es el trabajo que deberíamos darle de base para efectos de recuperar esa etapa que no se trabajó y poco a poco irlo introduciendo para lograr llegar a ese trabajo que ya corresponde supuestamente, ¿verdad?, dentro de la edad que esa persona tiene, ya dentro de esa edad maduracional como tal. Entonces, no podríamos iniciar un trabajo con una persona de 16 años que se brincó las etapas que no llevó a cabo. Entonces, ahí sí habría que condicionar un trabajo específico para esa persona con el objetivo de promover las capacidades físicas dentro de lo que perdió en esa etapa sensible. Sin embargo, está comprobado que sí se logra una mejoría, ¿verdad? Que sí se logra una mejoría. ¿Pudo haber sido mejor? Pues no sabremos, ¿verdad? No sabremos, pues sería muy difícil determinar
qué hubiera pasado, ¿verdad? El que hubiera pasado tal vez no existe, entonces, pero sí se sabe que se debería de promover ese trabajo para recuperar esa etapa que está perdida y con un trabajo específico que conlleve la preparación de lo que no realizó. Perfecto, profe. Y vamos a finalizar con la última pregunta. Yo sé que hay más consultas, sin embargo, cuestiones de tiempo también es importante. Tal vez ahí después se puedan comunicar con el profesor a través del correo electrónico que mencionó. Profe, nos pregunta el coach Edwin Ramírez. Entre los 13 y 14 años ya podemos trabajar la condición física con chaleco lastrado. Sí, de hecho, digamos, en ese tipo de actividad se habla que hay un acondicionamiento físico general, pero por ejemplo, estábamos hablando que se puede utilizar algunos objetos con peso y demás, ¿verdad? Entonces ese tipo de chalecos, digamos, algunos, dependiendo del peso, ¿verdad? Las pesitas que se pueden poner, por ejemplo, en las piernas para un desarrollo, pero hay que medir qué tipo de trabajo se está realizando. Recordemos que si hablamos, por ejemplo, de disciplinas colectivas, si hablamos de un entrenamiento integrado, también es importante considerar con ese trabajo físico, ¿verdad? ¿Qué aspectos de técnica estamos trabajando? Entonces, si ese tipo de objetos que vamos a utilizar podría tener algún efecto contraproducente con la parte técnica, pues habría que medirlo nada más, pero sí se puede recomendar ya a esa edad, de hecho estaba ahí en la presentación, de que se puede utilizar ya algunos objetos con algunos pesos, con diferentes tamaños. Habría eso sí nada más que valorar cuánto peso, ¿verdad? Tiene este chaleco o este objeto que estamos utilizando, ¿verdad? Que no sea algo elevadamente pesado, ¿verdad? Para efectos de que pueda provocar en el atleta alguna lesión, pero principalmente que no vaya a deformar, por ejemplo, su gesto técnico, su trabajo como tal, ¿verdad? Hay que considerar cómo se va a trabajar, cómo se va a utilizar el elemento, ¿verdad? En este caso, la propuesta de un chaleco, ¿verdad? Y el peso que se debe de utilizar. Recordemos que se habló de que no deben de tener cargas más allá del 20%, 25% de su capacidad máxima. Entonces habría que aprender a medir cuánto sería y qué tipo de ejercicios va a desarrollar, ¿verdad? Pues no vamos a poner tampoco a correr a un chico de esta edad con ese chaleco a hacer una carrera de resistencia de muchos minutos. Hay que medir mucho también, hay que tener ese conocimiento, ¿verdad? Pero efectivamente sí se recomienda que ya a estas edades puedan utilizar algún tipo de peso con algunos objetos, pero repito, dentro de los márgenes, ¿verdad? Dentro de la carga que se puede manejar a esa edad. Excelente, profe. Profe, es un honor para la Universidad Florencio del Castillo contar con profesionales de su categoría dentro de la planilla docente. Sabemos que todos sus conocimientos son compartidos en cada uno de los cursos que usted nos imparte a los futuros educadores físicos. Y bueno, hoy tuvimos el honor de poder escucharle acá en este webinar internacional que hemos desarrollado con mucho amor para todos los colegas que nos escuchan en toda Latinoamérica. Saludos desde México, pasando Centroamérica, todo el Sudamérica. Realmente ha sido un placer poder escucharte y sé que los colegas a nivel internacional van complacidos también con esta conferencia. Recordarles el 31 de julio y 1 de agosto, segundo simposio internacional de actividad física y salud, neurociencia, deporte y actividad física, con expositores de la misma calidad que don Guillermo, que hoy nos expuso un tema de una forma muy rica, muy enriquecedora realmente para cada uno de nosotros. Y sabemos que este congreso, este simposio que vamos a desarrollar, va a tener igual la misma calidad con expositores de alto nivel. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez un último comentario para despedirnos de la audiencia. No, con mucho gusto. Muchas gracias a la universidad por este espacio, ¿verdad? Que nos permite tener una formación constante. Recordemos que nuestra disciplina es una disciplina muy cambiante y puede que esto que esté diciendo yo hoy, mañana alguien saca una investigación y pues se lo traiga abajo, ¿verdad? En esto hay muchas tendencias, hay mucha investigación y yo creo que es importante esta formación constante que debemos de tener nosotros en el área de la educación física, el deporte, la salud, del rendimiento deportivo. Entonces, de verdad, muchas gracias a la universidad, a usted, don Jimmy, por esa gestión que está realizando en esta
dirección de carrera y pues también a todos los compañeros, a mis compañeros también de trabajo a nivel deportivo acá en el equipo de balonmano en Cartago, ¿verdad? Porque también sea como sea, entre todos desarrollamos trabajos y uno va aprendiendo. De verdad muy agradecidos y de verdad con todo gusto. Ahí veo que algunos preguntan que cómo localizar en Facebook, Guillermo Montenegro Castillo, también por si necesitan. Con todo gusto les puedo compartir la presentación, no hay ningún problema y de verdad muchas gracias por este espacio y yo creo que debemos de seguir aprovechando estas oportunidades y de esta forma virtual yo creo que nos puede beneficiar porque tenemos la posibilidad de conexión de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante y de verdad muchísimas gracias y muy complacido. Perfecto, profe, muchas gracias. El conocimiento no es de uno, es de todos. Esa es la filosofía y esa es la idea, compartir conocimiento y compartirlo con todos los colegas porque entre todos podemos ir creciendo e ir mejorando. Muchas gracias a todos, que pasen una bonita noche. Saludos desde Costa Rica y les esperamos 31 de julio, segundo Simposio Internacional de Actividad Física y Salud. Soy Jimmy Rojas, director de carrera de Educación Física de la Universidad Florencio de Castillo. Ha sido un placer y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.